El libro de los Hechos es lo que nos tiene prácticamente ocupados en este tiempo, ¿verdad? Estudiando la palabra. Estaba revisando desde cuándo estamos estudiando el libro de los Hechos y venimos desde el año pasado. ¿Cómo miran ustedes? Pero realmente tenemos tanto que aprender a través de este libro. Sobre todo para mí, en el sentido de que nos desafía, no solamente nos informa, nos cuenta, nos dice, sino que se vuelve también, hermanos, para uno como decir: Señor, dame la gracia de poder ser participante también de tu poder, de tu obra en medio de nosotros, como tú lo hiciste en el tiempo, ¿verdad?, de los apóstoles, ahí en el libro de los Hechos. El estudio de hoy, mis amados, corresponde al capítulo 16 y vamos a estar estudiando desde el versículo 16 hasta el versículo 24. Continuamos con el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Recordemos que en esta ocasión, ¿verdad?, le acompañan Silas, que viene desde Antioquía acompañando, al apóstol Pablo. Más adelante vemos que el joven Timoteo también se suma a esta obra misionera que Pablo se mira realizando, y no sabemos con precisión, de manera exacta, cuándo es que Lucas, ¿verdad?, el médico amado, aparece en escena, pero prácticamente es a partir de, del capítulo 16 y del versículo 10, donde en un modo de pluralidad, Lucas se identifica cuando comienza a hablar de fuimos o nosotros, ¿verdad? Entonces Lucas comienza a tomarse en cuenta. Bueno, habíamos quedado en el tiempo en el que el apóstol Pablo y el grupo que le acompaña llega en este segundo viaje, llega a esta ciudad de Filipos. Filipos es un lugar donde pues encontramos de ahí de una manera, dijéramos, muy notoria, ¿verdad?, la conversión de Lidia. Lidia es una mujer clave para el ministerio del apóstol Pablo, particularmente allí en la ciudad de Filipos. Hoy vamos a continuar con esta porción en la que comenzamos la reunión pasada, y queremos ver un acontecimiento que creo que hoy trae también una enseñanza muy importante en el sentido de hacernos comprender de que hay ciertas costumbres, ¿verdad?, de que como cristianos, como creyentes, nosotros no debemos de incursionar en esa área, ¿verdad? Hay un momento en que el apóstol Pablo decía: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero aquí, de una manera muy clara, vamos a ver de que ni siquiera nos es lícito practicar y hacer estas cosas, porque en realidad no glorifican al Señor, y la fe del creyente en un momento dado puede ser desviada de la verdad. ¿A qué nos referimos? Bueno, a una joven que tenía el espíritu de adivinación, es decir, adivinaba. Y tal espíritu no provenía de Dios, no provenía de nuestro Señor. Entonces venía de una fuente, diríamos de una fuente de oscuridad. Vamos a ir al punto, aquí al versículo 16, si fueran tan amables. Vamos a leer, dice aquí, Hechos capítulo 16, versículo 16. Dice la Escritura: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando
en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hasta aquí nuestra lectura para la meditación de esta hora, a la cual yo le invito que podamos orar con el propósito de que Dios pueda mostrarnos, enseñarnos aquello que Él tiene a bien para nosotros en este tiempo. Padre, queremos agradecerte por darnos la oportunidad, brindarnos este tiempo para venir a tu santo libro y poder tener este tiempo de estudio, este tiempo de meditación en la enseñanza que tú tienes para con nosotros. Bendice a nuestros amados hermanos, los que están con nosotros en este momento. Te pedimos que tú les ayudes, al igual que a tu servidor. Te pedimos que tú le des gracia y de nuevo fluidez en la enseñanza de esta hora. Así te lo pedimos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, recuerden que estamos en el segundo viaje misionero. Lo que queremos ver, si le pudiéramos titular, ¿verdad? Pudiéramos decir la oposición en Filipos. El poder del pecado frente al poder del nombre de Jesús. Quizás lo primero que quisiéramos ver es la manifestación del pecado que aparece aquí. ¿Qué es lo que aparece? Bueno, una joven, una muchacha con un espíritu de adivinación. Una vida que podía predecir el futuro y que podía hablar acerca de la suerte que les esperaba a las personas. Por lo que leemos en el pasaje, si ustedes observan, prácticamente esta joven era una esclava. Era una esclava, ¿verdad?, que daba ganancia a sus amos. En el original, el espíritu de adivinación, es interesante que la palabra que aparece ahí es pitón, es decir, un espíritu de la gran serpiente, que según prácticamente la cultura de los griegos, las personas venían a ser como un oráculo del dios griego Apolo, ¿verdad? De alguien que hablaba, adivinaba, profetizaba, por así decirlo, de las cosas que podrían suceder. Y entonces, cuando se habla de que esta mujer tenía un espíritu de adivinación, vemos de manera interesante que la palabra griega utilizada allí es la palabra pitón, que tiene que ver con, ¿verdad?, los dioses griegos, según la cultura de los griegos. Lo que es interesante es que la Escritura menciona que la joven prácticamente era una esclava que estaba poseída por un espíritu que decimos no era un espíritu bueno, sino prácticamente era un espíritu malo, por el hecho de que más adelante el apóstol Pablo tiene que reprender y sacar de esta joven. Entonces decimos que no era un espíritu dado por Dios. Hoy en día hay personas que tienen esta cualidad de adivinar y se lo atribuyen que ha sido un don dado por Dios, que inclusive hasta pueden decir de que tienen el don de profetizar, pero es nada menos que, ¿verdad? Yo no le quisiera llamar un don, sino más bien un espíritu de oscuridad que le llamaríamos nosotros un espíritu de adivinación. Por sorprendido que pudiéramos nosotros estar o estar escuchando esto, queremos decir
que por lo que vemos en las Escrituras y por algunos testimonios que estoy más que seguro algunos de ustedes habrán visto, hay personas que tienen este espíritu de adivinación, algo que vamos a comprender y ver hoy en día que no tiene su origen en Dios, sino que su origen viene de la oscuridad. Ahora, ¿qué sucedía con este tipo de personas? Porque era apreciada por los amos. Bueno, una de las cosas que vemos aquí es que prácticamente era apreciado porque ella era motivo de irla a consultar, ¿verdad? Habían personas que querían saber, ¿verdad?, que tenían deseos y que querían saber si tales deseos se cumplían o se habrían de cumplir. Estoy diciendo esto porque hoy en día se sigue haciendo mercadería de estas cosas. Usted puede ver muchas veces en pueblos o en el centro de la ciudad personas que venden, ¿verdad?, por así decirlo, comercian con este tipo de cosas. ¿Y quiénes son las personas que se acercan? Bueno, son personas que desean saber si sus deseos se van a cumplir. Ellos desean en realidad, hermanos, estar seguros del futuro, de lo que les deparará el futuro. Quieren estar seguros si va a haber un buen futuro para ellos. Todo esto, hermanos, lo hacen con el deseo de tener seguridad, confianza, ¿verdad? Quizás algunas vidas no les está yendo bien, van y consultan a estos adivinos para poder llegar a tener confianza de aquellas cosas que van a suceder en un futuro, ¿verdad? Desean saber si van a tener buena suerte, si la buena suerte está cerca de ellos o si viene mala suerte. Incluso hay personas que les consultan para ver si tienen contacto con parientes que ya murieron, o incluso poder encontrar cosas que han perdido, y van donde estos adivinos y dicen: mire, he perdido esto, quiero que me digan por dónde están. Y lo más terrible es que toman en cuenta a Dios. Toman en cuenta a Dios. Hoy, por ejemplo, los medios de comunicación, como lo es la televisión, como lo es la radio, escuchamos vidas que se llaman, ¿verdad?, cristianos espiritualistas. Dice: vengan, consulten, que nosotros tenemos el don de Dios de poder predecir y decir qué es lo que está pasando con tu vida. Nada que tiene su origen en Dios, sino que prácticamente tiene su origen en las tinieblas, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas que van a consultar este tipo de personas? Bueno, gente que quiere saber, hermanos, desentrañar qué fue lo que sucedió en el pasado que ellos ignoraron, o quieren resolver algún misterio que ellos no conocen, tantas cosas. Lo principal que nosotros tenemos que reconocer en esta hora, y por eso decía, esto es de vital importancia. Esta enseñanza usted puede compartírsela a sus familiares, a sus amistades, porque más de algún familiar, más de alguna amistad va y consulta a este tipo de personas que tienen espíritus de adivinación. Y yo no quiero decir, porque lo voy a decir más adelante, pues es que son espíritus de demonios. Esa es la verdad. Así que lo principal que debemos de reconocer es poder ver el pecado que hay en esta vida, ¿verdad? Y yo, aunado a esto, el pecado de esclavizar a esta joven, de verla atada, ¿verdad?, a un mundo oscuro como lo es la adivinación, ¿cómo se le dice? La predicción, se dice. o de lo mismo de la brujería o la magia, lo cual, hermanos, proviene del mundo de la oscuridad. Hay algunas veces que me han preguntado: bueno, ¿y está malo ver entonces a los magos, a los que hacen magia? Quiero decirles que muchos de los que hacen magia simplemente son trucos, son ilusionistas. O sea, no tiene que ver nada con cosas espirituales, sino más bien con aspectos de habilidades, ¿verdad? En ocultar, en esconder, en mostrar una cosa, ¿verdad? En meter en el sombrero, ¿cómo se llama? Un pañuelo y sacar a un conejo.
No tiene que ver nada con eso. No, pero estamos hablando de aquellas cosas ocultas como lo es magia, brujería, ¿verdad? Cosas de ese tipo. Entonces no estamos hablando de que usted no puede ver algo como eso, como un momento de entretenimiento. Por supuesto que puede hacerlo. Así que prácticamente lo que estamos viendo, que esta mujer se veía envuelta en esa práctica. ¿Por qué usted diría, cómo se llama, estaría prohibido de que nosotros consultáramos estas cosas? Bueno, ya desde el Antiguo Testamento se nos viene hablando de que a Dios no le agradan este tipo de cosas, ¿verdad? De alguien que venga y se ponga al mismo nivel que los profetas y trate de darle predicción del futuro. O como se conoce como los agoreros, o las personas que le piden a usted la palma de la mano para que se la lea. Este tipo de cosas, amados hermanos, quiero decirle que no es agradable a los ojos del Señor. Que anden viendo señales de las estrellas, ¿verdad? Viendo los signos zodiacos. Este tipo de cosas es ofensivo para Dios, ¿verdad? El consultar a los hechiceros o depender mucho. Voy a ver en el periódico, ¿verdad? Mi símbolo zodiaco, ¿qué me dice para este día, para esta semana, para este mes o para este año? ¿Verdad? Se presta mucho cuando va a finalizar el año, ¿verdad? Que hay gente que se pone para hablarle acerca del futuro. Y como les digo, los medios de comunicación se están prestando mucho para esto. Otro tipo que es ofensivo para Dios, que tiene mucho que ver con esto, son esas reuniones de espiritistas que se reúnen para buscar de lo oculto, ¿verdad? Espíritus de personas que ya murieron. O muchas veces el famoso esto del juego de cartas, ¿verdad? Donde te tiran las cartas para adivinar qué es lo que... Todo este tipo de cosas, amados hermanos, es ofensivo para Dios. Ahora, la pregunta, aquí viene la pregunta, ¿y por qué es tan ofensivo? ¿Por qué es pecaminoso para con Dios? Por lo menos hay como 4 razones, amados hermanos, de por qué nosotros no debemos de consultar ni frecuentar este tipo de cosas. Número 1, la vida que hace eso, que practica eso, hace que no ponga su confianza en Dios, sino que ponga su confianza en ese tipo de cosas que no tiene su origen en Dios. Así que es pecaminoso, es una ofensa, es un pecado contra Dios. El poner la confianza en eso, ¿verdad? Porque le está quitando a usted su fe, le está restando que su fe la ponga en el Señor. Segundo lugar, lo que sucede es que este tipo de personas que frecuenta y que busca esto son vidas que se mantienen alejadas de Dios y de su palabra. Es decir, no son vidas que vienen y consultan la palabra de Dios. No son vidas que dependen de la oración. Pero por otro lado, ¿verdad? Hablando de esto, de la oración, impiden. En tercer lugar, diríamos que es un impedimento. Las personas que andan buscando adivinos, que le lean las cartas, que le vean la palma de la mano, el fondo del té, de café, de donde usted toma, las nubes, qué es lo que están Ese tipo de cosas, mis amados hermanos, impiden que usted dependa de Dios, que venga en la oración para confiar en el Señor y pone su confianza más en este tipo de cosas. Y en cuarto lugar diríamos que ¿por qué a Dios le es ofensivo? Porque, hermanos, las personas viven, no le dan oportunidad a que la gracia de Dios se manifieste sobre ellos. Es decir, este tipo de cosas se vuelve como un impedimento para que la gracia de nuestro Señor se manifieste en las vidas y, por supuesto, que la salvación llegue a ellos. Así que, mis amados hermanos, al ver nuestro pasaje, decimos que reconocemos que es una ofensa, ¿verdad? Y vamos a dejar esto claramente, ¿verdad? El consultar el mundo del espiritismo es un agravante, es una ofensa a nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo dio advertencias que tuviésemos cuidado de no andar consultando este tipo de cosas, porque a través de esto va a venir
engaño. Habrá engaño, incluso a los que son ya hijos de Dios. Vea lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 24. Dice la palabra del Señor: porque se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas y van a hacer grandes señales y prodigios. De tal manera dice que engañarán, si fuera posible, aún hasta los escogidos del Señor. Así que alejémonos de ese tipo de cosas, no nos dejemos embaucar. Todo este tipo de cosas, hermanos, lo que trae es tratar de satisfacernos a nosotros. No tiene que ver nada con darle la gloria a Dios. No tiene nada que ver con realmente, hermano, buscar realmente que Dios sea exaltado. No, todo esto de consultar a los adivinos es para beneficio egocéntrico. Es como obra de la carne en la vida de uno. Y eso, por supuesto, a Dios le desagrada. Por favor, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículos 19 y 21, vemos que el consultar a cuestiones de hechicería, de cosas de este tipo, hermano, forman parte de las obras de la carne que son rechazadas por Dios. Y manifiesta, dice el versículo 19, son las obras de la carne, que son adulterio. Es decir, todo esto no le agrada a Dios. Una vida que esté viviendo en adulterio, que esté viviendo en fornicación. ¿Qué es la fornicación? Tener sexo sin haberse casado, sin contraer matrimonio. Inmundicia, aquí viene ya un poco acerca de la adivinación. Lascivias, idolatría, pero vea lo que dice: hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, dice el apóstol Pablo, dice, de las cuales os amonesto. Como ya les dije antes, que los que practican tales cosas, decía Pablo, no van a heredar el reino de Dios. Así que todas estas cosas, como la hechicería, forma parte de las obras de la carne. Y yo quiero decirles que los que se dedican a estas cuestiones de la hechicería deberían de temer en sus corazones, porque el libro de Apocalipsis nos habla del juicio, como que hay un grado de castigo más severo para los que practican este tipo de cosas. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 y versículo 8, pero dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, pero vea lo que dice, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, dice que ellos van a tener parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, hermanos, aquí lo que nosotros logramos ver, esta muchacha con este espíritu de adivinación. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Bueno, el asunto está, hermano, que los que la tenían de esclavos, los dueños, vemos aquí que ellos lo que más les importaba era la ganancia, era el dinero. La tenían allí por avaricia. Vea lo que dice aquí la escritura. Dice, versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Pero vea lo que dice, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces, aquí que estamos viendo, que ella dice que daba gran ganancia. Ahora, si daba gran ganancia, se me hace pensar, y algunos comentaristas también así lo dicen, que al parecer quienes iban a consultar a esta mujer no era cualquier tipo de persona. Para que diera gran ganancia a sus amos, lo más probable es que venía gente con influencia, gente de dinero, ¿verdad? O gente que muchas veces, incluso usted creería que hay gente que está en el gobierno, en las autoridades, van y consultan a este tipo de personas para saber si van a ganar en la candidatura o cómo les va a ir siendo diputados.
increíble que hay gente que consulta esto. Y por supuesto, este tipo de gente paga lo que esta gente le pide. Para que la Escritura dice, y daba gran ganancia, era porque daba gran ganancia. Así que, hermanos, decimos nosotros que, abusando de ella, tenían pues esta ganancia en sus vidas. O sea, eran vidas, hermano, que poco le importaba el descrédito de la persona, poco les importaba cómo le fuera a esta muchacha. Ellos lo que estaban era detrás del dinero, Y pues entonces, hermanos, hoy en día, ¿qué estamos viendo nosotros? Los medios de comunicación ofrecen este servicio y no se lo van a ofrecer gratuito por ayudarle, ¿ve? No por bendecirlo, siempre va a haber una ganancia, siempre va a haber dinero de por medio. En el libro de Habacuc hay una amonestación para la gente que solamente anda codiciando las cosas del dinero. Dice, ay del que codicia, dice Habacuc, capítulo 2, versículo 9. Ay del que codicia injustas ganancias para su casa, para poner en alto su nido o para poderse escapar del mal. Ay de esos que aman las injusticias, o sea, la ganancia injusta. Aquí hay una amonestación para aquellos que quieren tener dinero, pero tener dinero de una manera fraudulenta, engañosa. Tener dinero quizás hasta de una manera ilegal, incorrecta. Entonces aquí hay una palabra que dice ay. Y ese ay tiene que ver con juicio, porque es en el juicio donde se oyen los ay. También Pablo, hablando acerca de los que el dinero se vuelve realmente lo más intrínseco, lo más fuerte para ese tipo de vida, el apóstol Pablo declara y dice, porque raíz de todos los males, decía el apóstol Pablo, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, dice que por codiciarlo algunos, muchos, y están hablando de cristianos, se extraviaron de la fe. Cuando Pablo dice se extraviaron de la fe, evidentemente que está hablando de cristianos. Y dice que ellos fueron traspasados de muchos dolores. Así que nuestro Señor Jesucristo decía, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, pues, no consiste en la abundancia de las cosas o de los bienes materiales o del dinero que posee, por así decirlo. Entonces, hermanos, aquí vemos que estos hombres poco les importaba la denigración de esta joven. Algo que también pudiéramos traer a consideración, que este espíritu del engaño en la joven, hay algunas cosas que nos hace poner a pensar. Fíjese que lo que decía la joven, por favor regresemos al capítulo 16 y versículo 17. Dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, o sea, Lucas se toma en cuenta, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Bueno, ¿qué podemos decir ante esto? ¿Es verdad o es mentira lo que esta muchacha está diciendo? Bueno, lo primero que quisiéramos considerar es que el testimonio que está dando esta muchacha es un testimonio verdadero. ¿Por qué? Porque en verdad, hermano, que Pablo y los que le acompañaban a él, pues eran siervos del Señor, ¿no es cierto? Eran predicadores de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Eran vidas que Pablo, Silas, Timoteo, de seguro Lucas, señalaban también a Jesucristo como la única fuente de salvación. Como decía Pedro en un momento dado, decía que le dijo a nuestro Señor Jesucristo, le dijo, Señor, pero ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Bueno, ¿y qué de esto? Que esta mujer estaba diciendo la verdad.
Esta mujer estaba diciendo, estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les está señalando la salvación. Diría, bueno, nos están haciendo propaganda, nos están ayudando, están contribuyendo para nuestra causa. Y sin embargo, este testimonio va a ser rechazado de una manera rotunda por el apóstol Pablo. Entonces, lo segundo que quisiéramos considerar, aparte de que estaba diciendo la verdad, lo segundo que queremos considerar es que era un falso testimonio o un falso testigo de Dios. ¿Por qué decimos esto? Y aquí es donde viene a tener valor cuando uno consulta los originales de cómo dice la Escritura. Aunque uno de estos días estaba yo siendo muy desafiado porque de una universidad hebrea nos estaba diciendo de que nuestras versiones del Antiguo Testamento no en realidad todas están al 100% escritas en sus originales. Pero hermanos, gracias a Dios tenemos herramientas de consulta para ir viendo parte por parte a ver si lo que está escrito allí está escrito de una manera fidedigna. Lamentablemente, esto segundo que hay que considerar es que aquí hay una inexactitud en cuanto al testimonio de lo que hace esta muchacha, de lo que realmente logra ver ella en Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Ella diríamos que estaba dando un testimonio, pero un testimonio inexacto. En el original, en la palabra griega, prácticamente ella lo que está diciendo es que ellos ofrecen un camino de salvación. En el original no aparece el camino, sino un camino. En otras palabras, está dando un mensaje inexacto, como dando a entender que es un camino entre muchos otros caminos. No aparece el artículo definido de él, ¿verdad? Como lo leemos nosotros aquí en el texto. Sino que está señalando de que estos son siervos, dice, y están señalando un camino de la salvación, un camino de salvación. Entonces, esto prácticamente es lo que nos está mostrando es que, bueno, ¿cuánta gente dice todos los caminos llegan a Roma? Bueno, puedan llegar a Roma, pero al cielo solamente con un solo camino. Ese es Cristo, nuestro Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Porque dice el libro de los Hechos, allá en el capítulo 4, versículo 12, versículo que deberíamos de aprender de memoria. Y en ningún otro hay salvación. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de nuestro amado Redentor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, está dando un testimonio que no es exactamente, no es preciso. Pero por otro lado, aunque el testimonio tenía cierto contenido, es decir, en parte era verdadero, con todo, para el apóstol Pablo era inaceptable. ¿Por qué diríamos que es inaceptable? Por el origen. Y esto es bien importante. Aunque estaba diciendo verdad, pero el origen de donde partía ese testimonio no era un testimonio verdadero. Por eso decimos que es inaceptable. Inaceptable, ¿por qué? Porque el origen de donde venía aquello era prácticamente de la oscuridad. Era una adivinación, ¿verdad? No era una declaración que venía de la luz, sino que era una declaración que venía pero de las tinieblas. No era de una vida que había nacido de nuevo, por así decirlo. Así que podríamos también decir que lo que había en esta muchacha no era el Espíritu de Cristo para manifestar que Jesucristo es el único camino y el único mediador y la única salvación. Entonces ella no tenía un espíritu que provenía de Dios. Por lo tanto, no podía ser útil este mensaje por causa que no tenía su origen en el Señor.
Así que ella no podía servir como de mediadora o como colaboradora para que las personas fueran salvas, de ninguna manera. Pablo llegó a decir allá en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, hermanos, si el Espíritu de Cristo no mora en una vida, ¿cómo va a ser útil a los propósitos del Señor? Entonces, es algo que nosotros debemos de ver. Yo quisiera que fuéramos al versículo 18 y que viéramos qué enseñanza podemos obtener al respecto. Dice, hablando de la muchacha, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Hermanos, duró varios días. Es decir, que Pablo, Silas, Timoteo y Lucas estuvieron allí en Filipos varios días y salían a la oración. Se recuerda que salían al río para orar, y allí fue donde habían algunas judías y algunos convertidos al judaísmo. Pues entonces, hermanos, esta era una costumbre que hacían a diario. Y a la luz del versículo 16 y 17 se nos dice de que Pablo salía a la hora de la oración, y esto lo hacía por días. Ahora, en el versículo 18 se nos habla que por varios días. Es decir, que duró por varios días, ¿verdad? En que esta mujer les seguía y pregonaba. ¿Qué era lo que pregonaba? Que eran siervos del Dios Altísimo. Ahora, quiero decirles algo. Como alguien decía, mira, si hay que creer en Jesucristo. Yo me recuerdo hace años, ¿verdad? Cuando no era creyente, era un muchacho, como quizás de unos 14 años. Tenía un primo que siempre me evangelizaba, siempre me hablaba de Dios. Yo creo que fue la primera vida que Dios utilizó para sembrar la semilla del evangelio sin que yo me diera cuenta. Un día me encontré con él y me dice, ¿por qué no nos acompañas a la reunión de oración? Mira, te invito. Y entonces yo le digo, no, mira, no es necesario. Si yo quiero decirte que yo creo en Dios, le digo yo. Y él me respondió de tal manera que yo me sentí muy ofendido. Porque me dijo, si hasta el diablo también cree en Dios, me dijo. Pero yo le digo, pero oye, yo no soy el diablo. Pero lo que estamos tratando de decir, amados hermanos, es que los espíritus que tienen su origen en la oscuridad, en las tinieblas, reconocen e identifican incluso a nuestro Señor Jesucristo. Esta muchacha que tenía un espíritu que no era de Dios, reconocía que Pablo y los demás, ellos eran hombres santos que hablaban de la salvación de Dios. Miren, hermanos, tal vez homiléticamente yo me voy a romper una de estas reglas que dice que ante una ilustración, ante algo tan ilustrado, pues hay veces no es conveniente agregarle otra ilustración. Pero no, cuando veo yo este estudio se me viene a la mente cuando nuestro Señor Jesucristo fue a visitar a aquel endemoniado gadareno, ¿verdad? Que tenía demonios. Habían legiones de demonios en este hombre. Y que entonces cuando Jesucristo llega allí a Gadara, inmediatamente los demonios reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y entonces le dice, ¿por qué vienes a atormentarnos antes del tiempo? Oh Hijo del Altísimo, ¿por qué? Entonces los demonios reconocieron a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces que la petición de los demonios fue decirle, haz que nosotros, dice, nos vayamos a esos hatos de cerdo. Entonces Jesús, ¿verdad?, saca a esos demonios de esa persona
y estos espíritus, que eran prácticamente legiones, se fueron encima de los animales, de los cerdos, y los cerdos salieron corriendo y se despeñaron, dice, tirándose al mar. Entonces, ¿qué vemos allí? Un reconocimiento, pero los mismos demonios le reconocían. Este espíritu que moraba en esta muchacha realmente no era un espíritu de Dios. Este espíritu de adivinación tenía su origen en las tinieblas. Pero lo otro que vamos a ver es que esto le fue de desagrado al apóstol Pablo. Vea por favor el versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. En el original, esta palabra de desagrado significa que le disgustó de manera profunda. Estaba como turbado emocionalmente. Estaba molesto, como alguien que está lastimado. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Pablo se vio molesto? Algunos comentaristas dan sugerencias a qué se debió la molestia de Pablo. ¿Por qué? Bueno, una de las cosas que podría, dicen los comentaristas, haberle traído molestia al apóstol Pablo, bueno, una de ellas es porque la muchacha, esta pobre muchacha, estaba esclavizada a ese espíritu de adivinación. Era algo que la había poseído a ella, ¿verdad? Un espíritu del demonio, por así decirlo. Y obviamente que esto le disgustaba al apóstol Pablo. Lo otro, hermanos, que era de disgusto, podría ser posible, el que esta mujer estaba siendo subutilizada, siendo usada por hombres amadores del dinero. No le importaba, ¿verdad?, el prestigio de la joven. Otra de las razones de por qué podría haberse ofendido, molestado el apóstol Pablo, era por el falso testimonio que se daba sobre el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aunado a esto, ¿verdad?, creo que Pablo también pudo haberse sentido molesto porque se sentía como que se estaban burlando de él o ridiculizando el ministerio que él estaba haciendo, que entonces inmediatamente él actuó. Algunos comentaristas se preguntan y dicen que por qué es que Pablo no actuó desde el principio, por qué no lo hizo desde el inicio. Algunos dicen porque hubieran interferido en la obra evangelizadora que Pablo estaba realizando allí en Filipos. Y esto se comprueba porque desde el momento en que es sacado el espíritu de esta mujer, inmediatamente, hermanos, las autoridades y todos los interesados en el beneficio de la adivinación se volvieron en contra de Pablo y de Silas, ¿verdad?, a tal punto que, bueno, les metieron preso. ¿Qué vemos entonces aquí ante esta situación de esta muchacha? Vemos algo precioso: el poder que tiene el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí dice la Escritura que Pablo se dirigió, dice, al espíritu de esta muchacha y le mandó, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que saliera de allí. Entonces vemos aquí que llegó el momento en el que Pablo invoca el poder que hay en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la Escritura nos dice que ella quedó de manera inmediata liberada. Ahora, es algo bien interesante cómo Pablo procedió a la hora de sacar a este espíritu. Fíjese que Pablo no tenía nada en contra de la muchacha, porque no se dirigió a la muchacha, no se le dijo: y a ti, muchacha, te reprendo. No, se dirigió al espíritu inmundo que estaba en ella. Vea lo que dice el versículo 18. Dice, y dice, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Entonces, ¿qué vemos? Que de manera poderosa, en el nombre de Cristo, este espíritu sale. Hermanos amados, es que realmente Cristo viene para liberar de cualquier espíritu que pueda estar manipulando, coaccionando. Hermanos, dice que Cristo vino para salvar y para liberar y para buscar y encontrar lo que se había perdido. Y así que en el nombre de Cristo,
hermanos, el nombre de Cristo actuó en ella. Hay algo bien interesante, y es que Pablo no hizo uso del nombre de Pablo. No, porque no era en el nombre de Pablo que habría de sacar ese espíritu. Lo hizo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que quedó liberada de manera inmediata. Ahora, hermanos, vemos aquí una situación tremenda. Que hay gente que no le importa el beneficio que pueda haber obtenido de conocer a Dios, cuando hay personas que pierden su propio beneficio. ¿Qué estoy tratando de decir? Miren, voy a tratar de explicar desde una perspectiva de dinero, cuestión económica. Pero después quiero traer una aplicación muy parecida a esto. ¿De qué estoy tratando de hablar? Bueno, el versículo 19 nos responde, ¿verdad? Dice, pero viendo sus amos, y aquí vamos a ver el poder del dinero y la avaricia, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, dice que prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. No, mis hermanos, lo que sucede es que estaban perdiendo la ganancia del dinero al ver de que ya no iban a poder usar a esta muchacha porque el espíritu de adivinación ya no estaba. Entonces, ¿qué vemos ante esta situación? Bueno, lo que produce el poder del dinero, lo que produce la avaricia. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, que provocó que la gente protestara y que se levantara oposición. ¿Y todo por qué? Porque los dueños de la muchacha habían perdido la fuente de sus ganancias. No les importaba si ella se veía libre de ese espíritu que la tenía atada. Eso no les interesaba a ellos. Lo que les interesaba es que habían perdido su ganancia, habían perdido su beneficio. Muchas veces así sucede incluso hasta en las relaciones humanas. Y no estoy diciendo que esta no es una relación humana, pero me refiero que hay veces que no estamos hablando de cuestiones de dinero. Por ejemplo, yo supe de un caso donde una pareja, ¿verdad? Llevó a su pareja, lo llevó a la iglesia. Y entonces, pues ella lo que quería era de que él conociera del Señor y que pudieran pues casarse y vivir como un matrimonio feliz. Y resulta de que ella le lleva a la iglesia. ¿Y qué va dando como resultado? Que él se convierte al Señor, pero que se convierte de a veritas, o sea, de a de veras. Verdaderamente se convierte a Cristo. Y entonces ella no se imaginó de que se iba a convertir tan fuertemente al Señor. Porque ella quería un cristianismo, pero un poquito distinto, más ligerito, más suavecito, como decimos, más light. Que entonces, ¿sabe qué es lo que le dijo ella a él? Le dijo, lamento, le dice, de que te haya perdido, le dice. O sea, como lamentando al ver de que él se había entregado tan fuerte al Señor que lamentaba la pérdida, ¿verdad? Porque ya no iban a poder hacer lo que antes hacían, tantas cosas. Muy similar a esto, ¿verdad? Yo traje aquella comparación porque tiene que ver con personas, tiene que ver con decisiones. Aquí tenía que ver con dinero. Entonces, hermano, ¿qué sucedió? Les importaba más, ¿verdad?, el dinero que lo que esta muchacha. Si recordamos, nuevamente voy a retomar lo de el endemoniado de Gadara, porque quiero decirles, hermanos, que cuando los demonios le dijeron al Señor, haz que mejor nos vayamos encima de los cerdos, de los hatos de cerdos, el Señor se los permitió.
Y entonces se dice en la Escritura, en Marcos capítulo 5, que estos hatos de cerdos se tiraron, se despeñaron, se murieron. Ahora, ¿qué cree usted? Los dueños de los cerdos se sintieron mal. Se sintieron como quien dice, se nos fue la ganancia de los cochinitos. Se nos fueron los cerdos. ¿Que saben qué es lo que le dijeron a Jesús? Que se fuera. Que dejara a Gadara. Que no lo querían más allí. Hermano, poco les importó ver libre a aquel hombre que había estado endemoniado por saber cuántos años. Poco les importó. Ellos querían más los cerdos que la persona liberada. Así que traigo esto a colación porque algo parecido sucede aquí. Ahora, hermanos, ¿qué sucede? Por amor al dinero, por la avaricia, lo que entonces hicieron la gente de allí fue empezar a dar falsas acusaciones, a decir cosas mentirosas. Y todo es porque ya no iban a sacar la ganancia de su dinero. Es decir, que por amor al dinero, hermanos, acusaron de falsos cargos, de falsas acusaciones y empezaron a decir, ¿qué empezaron a decir? Número uno, que eran hombres peligrosos. Imagínense ustedes, eran hombres peligrosos. Que eran alborotadores, que alteraban la paz pública, que enseñaban costumbres malas, distintas, que llevaban actividades religiosas que quizás no eran la de ellos. Vean lo que dice aquí. Dice, versículo 20, y presentándolos, o sea, porque los tomaron presos, los prendieron a Pablo y a Silas, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, ya estaban hablando de cuestiones, como quien dice, ellos son judíos y nosotros somos romanos, aprovechándose de, como decían, ellos son de otra cultura, ellos son de otro país, bueno, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces los estaban acusando que eran hombres peligrosos, que eran alborotadores, que alteraban la paz pública, que enseñaban costumbres diferentes, que llevaban, en fin, hermanos, acusándolos, y todo era porque habían perdido la ganancia, el dinero. ¿Saben qué es lo más lamentable? Que como lo más probable que también las autoridades, gente de alta, ¿verdad?, consultaba a esta muchacha, que entonces, hermanos, por amor al dinero, también los oficiales públicos no se dieron a investigar, no buscaron la verdad. Entonces, hermanos, prácticamente aquí se mira que ellos se corrompieron y entonces emitieron un juicio que no era el correcto. Entonces, ¿qué decimos aquí? Hermanos, hablamos donde la verdad, hablamos donde el juicio, donde la justicia, ¿verdad?, no tuvo ningún valor. La verdad, hermanos, no se le dio lugar a la verdad. Importó más la ganancia, que incluso los magistrados, incluso gente que estaba en el gobierno para emitir juicio, hermanos, pudo más el dinero, que entonces se manifestó una injusticia. Entonces, ¿qué vino aquí? Un tratamiento, ¿verdad?, doloroso, porque les mandaron azotar con vara. Rompieron sus vestiduras. Vean lo que dice la Escritura. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con vara. Y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Entonces, un tratamiento doloroso, injusto, malvado. No era de extrañarse. ¿Por qué, hermanos? Porque los bienes de ellos, de esta gente que no conocía al Señor, se vieron entonces perjudicados. Las ganancias se les fueron. Muchas veces, hermanos, por hacer lo correcto, quizás usted va a obtener pérdida.
Pero esa pérdida, voy a decirle algo, con el tiempo se va a redondar en ganancia, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que han perdido amistades, todo porque la otra vida se hizo cristiano. Pero le tengo una noticia, usted pierde amistades y gana otras mejores amistades. Amistades en Cristo, amistades más honestas. Otras veces quizás económicamente, por hacer las cosas correctas, usted deja de perder económicamente. Pero al empezarlas a hacer correctamente, Dios habrá de respaldar y habrá de darle lo que usted necesita para seguir subsistiendo. ¿Qué estamos diciendo? Que muchas veces el cristiano, por hacer lo correcto, muchas veces padece. Padece por amor a Cristo, padece por hacer lo correcto. Pero créame, hermano y hermana, Dios habrá de respaldar su buen actuar, su actuar conforme a las Escrituras. Leo, por ejemplo, en Filipenses, en el capítulo 1 y en el versículo 29. Pablo decía lo siguiente: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente dice que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Como queriendo decir, tú que has tomado la decisión de ser cristiano, mira, quizás va a haber un momento en tu vida que por causa de mantener tu fe en Cristo, te verás quizás padeciendo. Pero esto, decía el apóstol Pablo, se vuelve también como algo agradable a Dios. También decía Pablo allá a Timoteo, en 2 Timoteo 3:12, también dice, todos los que quieren y desean vivir de manera piadosa en Cristo o para Cristo, dice, ellos también habrán de padecer persecución. Así que, mis hermanos amados, Pedro y Silas fueron azotados, pero alguien diría, salieron perdiendo. Yo le diría que el capítulo 16 no ha terminado. Que el capítulo 16, aunque aparentemente aquí lo vemos como en derrota, finalmente lo vemos en victoria. Padecieron, pero ese padecimiento trajo más gloria y victoria en Cristo. Por eso es que dijo Pedro, allá en Primera de Pedro, y es mi último pasaje con el que quiero terminar. Dice en Primera de Pedro, capítulo 4, busquen su Biblia, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña les aconteciese. No, decía Pedro. Versículo 13 dice, sino gozaos por cuanto que sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, quizás al principio se padece, se sufre, pero Dios habrá de premiar. Bienaventurado, decía, bienaventurados sois vosotros cuando por mi causa os padecéis. Miente, alegraos y regocijaos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Que así sea, mi hermano, para usted, para mí y para todos aquellos que hemos decidido seguir a Cristo a pesar de los obstáculos y de las dificultades. Yo quisiera que oráramos pidiéndole al Señor que nos diera de esta gracia. Señor, no sabemos, Señor, si hemos de padecer. No sabemos, Señor, si algunos hemos de sufrir algo, Señor, por causa de dar testimonio de que hemos creído en ti. Y queremos mantenernos dando testimonio sin avergonzarnos y decir, yo he creído en Cristo. Pero esto quizás puede traer cierto menosprecio o cierta marginación. Mas que no importe, Señor. Si en todo esto tú habrás de ser glorificado, decimos a todo esto, gloria sea
a tu nombre. Que así sea. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.